Mamá, no firmes. Gritó la hija cuando yo ya había tomado la pluma. El marido y su amante se miraron nerviosos. La niña de 6 años sacó su teléfono y puso una grabación. Después de las primeras palabras, el notario llamó a la policía. El sol apenas asomaba sobre las colinas de Guanajuato, tiñendo las casas multicolores de suaves tonos rosados, cuando Catalina Reyes despertó con una extraña sensación. Algo no estaba bien. Yacía en su lado de la enorme cama que había elegido junto a Rodrigo 7 años atrás, en una época en la que parecía que su amor podría sobrevivir a cualquier cosa. Su mitad de la cama estaba fría. Otra vez. Catalina pasó la mano por la sábana, como si esperara sentir algo de calor, pero no lo había. Rodrigo había regresado tarde, lo había oído deslizarse por el pasillo cerca de las 3 de la madrugada y, por lo visto, se había levantado antes del amanecer. Se incorporó en la cama y aguzó el oído. Desde la cocina llegaba el aroma del café, de ese mismo café de Chiapas que compraban todos los sábados a Doña Consuelo en el Mercado Hidalgo. ¡Qué extraño! Rodrigo nunca preparaba café por las mañanas. Siempre había sido su tarea, parte de un ritual matutino que cumplía con puntualidad casi religiosa desde hacía 8 años de matrimonio. Catalina se puso la bata y bajó en silencio las escaleras. Su casa, una espaciosa mansión con vista a las colinas, la habían comprado 5 años atrás, cuando Valeria cumplió 1 año. Catalina había insistido en mudarse. La antigua casa familiar en el centro de la ciudad, heredada por Rodrigo de su padre, le parecía sombría e inapropiada para una niña. Habitaciones oscuras, escaleras empinadas, humedad en el sótano. Necesitamos algo más luminoso, le decía a su marido. Con jardín para la pequeña, con una cocina moderna. Rodrigo no se resistió mucho, nunca había sabido negarle nada. Vendieron la propiedad y compraron esta casa, registrándola a nombre de ambos. En aquel entonces Catalina no entendía el precio que pagaría por esa decisión. En la cocina encontró a Rodrigo inclinado sobre unos papeles. Al verla, se sobresaltó y cubrió rápidamente los documentos con la mano. «Buenos días», dijo Catalina, procurando que su voz sonara neutra. «¿Te levantaste temprano?» «No podía dormir», respondió él sin alzar la vista. «Asuntos». Catalina se sirvió café y se sentó frente a su esposo. A sus 42 años, Rodrigo Velázquez seguía siendo atractivo con esa belleza particular de los hombres de antiguas familias criollas, frente alta, nariz recta, cabello oscuro con ligeras canas en las sienes. Pero ahora tenía sombras bajo los ojos y una expresión que Catalina no lograba descifrar. «¿Qué son esos papeles?», preguntó. «Nada especial. Documentos de trabajo». «¿A las 5 de la mañana?» Rodrigo por fin levantó la mirada, y en sus ojos apareció algo parecido a la irritación. «Kat, por favor. No empieces desde temprano». Ella dio un sorbo de café, quemándose la lengua. Kat. Así la llamaba en los primeros años de matrimonio, cuando estaban locamente enamorados. Luego ese diminutivo desapareció de su vocabulario, sustituido por el impersonal cariño o simplemente tú. Y ahora había vuelto, pero sonaba falso, como si un actor hubiera olvidado su papel y leyera las líneas desde una hoja. «¿Mamá?» Ambos se volvieron al mismo tiempo. En la puerta de la cocina estaba Valeria, su hija de 6 años, en pijama. Miraba a sus padres con una expresión que Catalina no supo interpretar. La niña era una copia de Catalina, los mismos rizos oscuros, los mismos grandes ojos marrones con destellos dorados, el mismo lunar sobre el labio superior. Solo en el carácter se parecía al padre, terca, observadora, con una agudeza que a veces inquietaba a los adultos. «Buenos días, Solcito», sonrió Catalina, abriendo los brazos. «Ven aquí». Valeria se acercó, pero en lugar de abrazar a su madre, miró atentamente a su padre. En su mirada había algo que hizo que Rodrigo apartara los ojos. «Papá, ¿otra vez no dormiste en casa?», preguntó la niña. La pregunta quedó suspendida en el aire como la cuchilla de una guillotina. «¿Qué dices, hija?». Rodrigo intentó reír, pero la risa sonó forzada. «Claro que dormí en casa. Solo me levanté antes que todos».
Valeria no respondió. Simplemente lo miraba con sus enormes ojos, y Catalina tuvo la sensación de que la niña sabía algo que ella aún ignoraba. Vamos, mi amor. Catalina tomó a su hija de la mano. Es hora de lavarse y desayunar. Hoy tienes clases. Ya en la escalera, Valeria tiró de la manga de su madre. Mamá, susurró, papá está mintiendo. Catalina se detuvo. ¿Qué quieres decir? No durmió en casa. Yo lo oí llegar de noche. Y olía a perfume. No al tuyo. El corazón de Catalina se encogió. Se agachó para quedar a la altura de su hija. Valeria, escúchame. Los adultos a veces. Mamá, no soy una niña pequeña. Oigo de que hablan en la escuela. Lucía, de mi clase, contó que a sus padres les pasó lo mismo cuando se divorciaron. Primero su papá empezó a llegar tarde, luego olía a perfume ajeno, y después se fue con otra mujer. Catalina cerró los ojos. Quería llorar, pero no podía permitirse ese lujo. No ahora. No delante de su hija. Hablaremos de esto más tarde, ¿sí? Ahora ve a lavarte. Valeria asintió, pero antes de entrar al baño se volvió. Mamá, pase lo que pase, no firmes nada. ¿Lo prometes? ¿Qué? Catalina frunció el ceño. ¿Por qué dices eso? Solo promételo. Está bien. Lo prometo. Valeria asintió y desapareció tras la puerta del baño. Catalina se quedó de pie en la escalera, tratando de entender lo que acababa de ocurrir. ¿Y por qué Valeria insistía tanto en que no firmara nada? El día transcurrió en una tensión extraña. Rodrigo se fue al trabajo más temprano de lo habitual, alegando una reunión importante con inversionistas. Su familia poseía una cadena de hoteles por todo el estado de Guanajuato, desde pequeños hoteles boutique en San Miguel de Allende hasta lujosas haciendas en las cercanías de Dolores Hidalgo. El negocio prosperaba, sobre todo desde que el flujo de turistas a la región había aumentado en los últimos años. Catalina trabajaba como diseñadora de interiores. Así fue como conoció a Rodrigo. 8 años atrás él la contrató para la restauración de una de las haciendas familiares. Ella se enamoró casi de inmediato, de su encanto, de su risa, de la manera en que la miraba como si fuera la única mujer en la tierra. 6 meses después se casaron. Entonces Rodrigo le cedió una participación en el negocio familiar por optimización fiscal, según explicó. Catalina no entró en detalles, confiaba en su marido. 2 años más tarde nació Valeria. Los primeros años de matrimonio fueron felices. O al menos eso creía Catalina. Ahora, al mirar atrás, entendía que las señales de la tormenta que se acercaba habían aparecido mucho antes, las llegadas tardías, las llamadas telefónicas a las que Rodrigo respondía saliendo de la habitación, los viajes de trabajo cada vez más frecuentes y prolongados. Pero ella no quería ver la verdad. Cerraba los ojos, convenciéndose de que todo era trabajo, estrés, presión familiar. La madre de Rodrigo, doña Amelia, nunca ocultó su desprecio por Catalina. Para ella, una muchacha de familia sencilla, hija de un maestro de escuela y una enfermera, no era digna de su apellido. Pero el desprecio se transformó en verdadero odio cuando Catalina convenció a Rodrigo de vender la propiedad familiar. La casa donde había nacido y muerto don Emiliano. La casa que doña Amelia consideraba sagrada. Esa mujer nos lo ha quitado todo, le decía a su hijo. Primero a ti, luego la herencia de tu padre. No se detendrá hasta destruir a nuestra familia. Rodrigo guardaba silencio, pero la semilla ya estaba sembrada. Catalina tragó los insultos en silencio. Amaba a Rodrigo y creía que eso bastaba. Pero el amor, como descubrió, no protege de la traición. Después del almuerzo, cuando Valeria estaba en la escuela, Catalina decidió ordenar el despacho de su marido. Era una habitación en la que casi no entraba, Rodrigo valoraba su espacio personal y no toleraba intrusiones. Pero ese día algo la impulsó a abrir esa puerta. El despacho estaba decorado en tonos oscuros, un pesado escritorio de roble, sillones de cuero, estanterías llenas de libros que parecía que nadie había abierto jamás.
En la pared colgaba el retrato de don Emiliano, el patriarca de la familia, fallecido hacía 6 años. Era lo único que Rodrigo había traído de la vieja mansión antes de venderla, y Catalina aún sentía una punzada de culpa al mirarlo. ¿Tal vez se había equivocado al insistir en la mudanza? ¿Tal vez debió aceptar las habitaciones oscuras y los suelos que crujían? Pero entonces, con un bebé en brazos, solo pensaba en la comodidad. Ahora el retrato la miraba con un reproche mudo. Empezó por lo pequeño, limpió el polvo de los estantes, acomodó los libros. Luego su mirada se posó en un cajón del escritorio. Estaba entreabierto. Catalina sabía que no debía hacerlo. Era una invasión a la vida privada de su marido, una violación del pacto tácito que existía entre ellos. Pero su mano se movió sola hacia el cajón. Dentro había papeles. Muchos papeles. Catalina sacó el primer montón y comenzó a leer. Algunos documentos le resultaban familiares, contratos que realmente había firmado a lo largo del matrimonio, sin leerlos con demasiada atención. Rodrigo siempre decía, es una formalidad, para impuestos, y ella le creía. Pero otros los veía por primera vez. Un contrato de transferencia de la casa a nombre de Isabel Mendoza con una línea en blanco para su firma. Un acuerdo de divorcio por el cual renunciaba a todos los bienes, también sin firmar. Una renuncia a los derechos parentales, un formulario en blanco, esperando su mano. Y, sin embargo, en el poder notarial que daba a Rodrigo el control de sus cuentas bancarias, la firma ya estaba allí. Su firma. Una firma que ella nunca había puesto. Catalina se dejó caer al suelo, apretando los papeles contra el pecho. Era imposible. No podía ser verdad. Su marido, el hombre en quien había confiado, con quien había compartido la cama y la vida durante los últimos 8 años, estaba planeando quitárselo todo, la casa, el dinero, el negocio. Y lo peor de todo, Valeria. No sabía cuánto tiempo había permanecido sentada en el suelo. ¿1 minuto? ¿1 hora? Cuando por fin se levantó, el sol ya se inclinaba hacia el atardecer, proyectando largas sombras a través de la ventana del despacho. Catalina volvió a colocar cuidadosamente los papeles en el cajón, procurando no alterar su orden. Rodrigo no debía saber que los había encontrado. Necesitaba tiempo. Tiempo para entender qué hacer. Por la noche Rodrigo regresó a casa inusualmente temprano, alrededor de las 6. Estaba extrañamente animado, casi alegre. Trajo un ramo de flores, lirios blancos, los que a Catalina le gustaban, y una botella de vino del Valle de Guadalupe, el mismo que habían bebido en su boda. ¿Qué celebramos?, preguntó Catalina, procurando que su voz sonara natural. Nada especial, sonrió Rodrigo con aquella misma sonrisa que en otro tiempo la había vuelto loca. Solo quise hacerte un detalle. Últimamente casi no pasamos tiempo juntos. Catalina tomó las flores y las puso en un jarrón. Sus manos aún temblaban un poco, pero esperaba que Rodrigo no lo notara. ¿Dónde está Valeria?, preguntó él. Arriba. Haciendo la tarea. Perfecto. Rodrigo se acercó por detrás y la abrazó. Tengo algo para ti. Buenas noticias. ¿Cuáles? ¿Recuerdas que te hablé del proyecto en Querétaro? ¿Del nuevo hotel que planeamos abrir? Catalina asintió, aunque apenas recordaba aquella conversación. Pues bien, los inversionistas aceptaron. Pero hay una condición. Tenemos que reestructurar algunos activos. Transferir ciertas propiedades. Optimizar impuestos. Ya sabes. El corazón de Catalina empezó a latir con más fuerza. ¿Y qué significa eso? Nada grave. Solo habrá que firmar unos cuantos documentos. Una formalidad. El notario ya lo tiene todo preparado. Podemos pasar mañana. Ahí estaba. Catalina sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Todo lo que había visto en aquellos papeles no era una fantasía paranoica, era un plan. Y mañana iban a ejecutarlo. ¿Mañana?, repitió. ¿Tan urgente? Los inversionistas insisten. Ya sabes cómo es el negocio, si pierdes el momento, lo pierdes todo.
Catalina se volvió hacia su marido. Lo miró a los ojos, a esos ojos oscuros que alguna vez había amado, y no vio nada. Ni amor. Ni arrepentimiento. Ni siquiera una sombra de duda. Está bien, oyó decir a su propia voz. Mañana entonces. Rodrigo sonrió y la besó en la frente. Así me gusta. Sabía que podía contar contigo. Cuando él salió de la cocina para cambiarse, Catalina se dejó caer en una silla. Estaba temblando. Ahora entendía el esquema. Parte de los documentos, los que no requerían certificación notarial, los habían falsificado ellos mismos. Pero para transferir propiedades, para el divorcio oficial, para renunciar a su hija, necesitaban a un notario. Necesitaban su presencia. Necesitaban su firma verdadera. Para eso era la visita de mañana. Rodrigo contaba con que ella firmaría sin mirar, como lo había hecho durante años. Sacó el teléfono y marcó el número de la única persona en quien podía confiar. ¿Marina? Soy yo. Necesito tu ayuda. Marina Soto era la mejor amiga de Catalina desde la universidad. Habían estudiado juntas en la Facultad de Artes de la Universidad de Guanajuato, compartido una diminuta habitación en la residencia estudiantil, soñado con el futuro y jurado una amistad eterna. A diferencia de Catalina, que eligió el diseño de interiores, Marina se convirtió en abogada, especializada en derecho de familia y en la defensa de los derechos de las mujeres. Se encontraron en una pequeña cafetería de la calle Posadas, lejos del centro, donde nadie podía verlas. Marina llegó en cuanto recibió la llamada, con el cabello despeinado y sin maquillaje, pero con determinación en la mirada. Cuéntame, dijo apenas se sentó. Catalina lo contó todo, los papeles en el despacho, el comportamiento extraño de Rodrigo, la propuesta de ir al notario al día siguiente. Marina escuchó en silencio, y con cada palabra su rostro se volvía más serio. ¿Fotografiaste los documentos?, preguntó cuando Catalina terminó. No. No se me ocurrió. Estaba en shock. Eso es malo, pero no es crítico, dijo Marina, sacando una libreta del bolso. Vamos por partes. Dices que en algunos documentos ya estaba tu firma, ¿verdad? Sí. Pero estoy segura de que no firmé nada. Lo recordaría. La falsificación de firma es un delito penal, dijo Marina mientras anotaba algo. Si logramos demostrar que Rodrigo usó firmas falsificadas, irá a prisión. Y por mucho tiempo. Marina, no quiero que vaya a la cárcel. Yo solo quiero. ¿Qué es lo que quieres? Catalina se quedó pensativa. ¿Qué quería realmente? ¿Recuperar a su marido? ¿Salvar a la familia? ¿O simplemente protegerse a sí misma y a su hija? Quiero la verdad, dijo por fin. Quiero saber qué está pasando. ¿Quién es esa Isabel Mendoza? ¿Por qué hace esto? Marina asintió. Está bien. Puedo investigar algo sobre esa Isabel. Pero tomará tiempo. No hay tiempo. Mañana me lleva al notario. Entonces no vayas. Si me niego, entenderá que sé algo. Marina reflexionó, golpeando el bolígrafo contra la mesa. Hay otra opción. Ve al notario. Escucha lo que digan. Pero no firmes nada. Di que quieres pensarlo, consultar con un abogado. Lo que sea. Lo importante es ganar tiempo. ¿Y si él insiste? Un notario de verdad nunca permitirá que se presione a un cliente. Si ese notario está en connivencia con Rodrigo, tendremos otra prueba más de un delito. Catalina sintió que las náuseas le subían a la garganta. No puedo creer que esto esté pasando. 8 años. Pensé que todo iba bien. Marina le tomó la mano. Escúchame. Eres más fuerte de lo que crees. Y no estás sola. Lo superaremos juntas. Se quedaron en la cafetería otra hora, discutiendo la estrategia. Cuando Catalina regresó a casa, Rodrigo ya dormía. O fingía dormir. Subió en silencio al dormitorio, pero antes de acostarse se asomó a la habitación de su hija. Valeria tampoco dormía. Estaba sentada en la cama, abrazando a su jaguar de peluche y mirando por la ventana.
¿Por qué no duermes, mi amor? Susurró Catalina. No puedo. Estoy pensando. ¿En qué? Valeria se volvió hacia su madre. A la luz de la luna su rostro parecía más adulto, como si no fuera una niña de 6 años sino una pequeña mujer. Mamá, ¿recuerdas lo que prometiste? No firmar nada. Lo recuerdo. Es muy importante. Tú no lo entiendes, pero es muy, muy importante. Catalina se sentó al borde de la cama. Valeria, ¿de dónde sabes lo de los papeles? ¿Quién te lo dijo? La niña guardó silencio. Por favor, dímelo. Soy tu mamá. Puedes confiar en mí. Valeria la miró largo rato, como decidiendo si debía decir la verdad. Luego susurró, oí a papá hablando por teléfono. Hablaba de ti. Decía que tú ibas a firmar los papeles y que yo me quedaría con papá. Y con ella. A Catalina se le cortó la respiración. ¿Cuándo escuchaste eso? Muchas veces. Papá cree que duermo cuando habla por teléfono por la noche. Pero no duermo. Escucho. Valeria. No quiero vivir con esa señora. La niña rompió a llorar de pronto, hundiendo el rostro en el pecho de su madre. Quiero vivir contigo. Mamá, por favor, no me dejes. Catalina abrazó a su hija, acariciándole el cabello. Escúchame, mi corazón. Yo nunca me oyes, nunca te dejaré. Pase lo que pase. Estaremos juntas. Valeria sollozó. ¿Lo prometes? Lo prometo. Permanecieron así, abrazadas, hasta que Valeria se quedó dormida. Catalina la acomodó con cuidado en la cama, le arropó y la besó en la frente. Luego salió al pasillo y se apoyó contra la pared. Su pequeña niña. Su hija de 6 años lo había sabido todo ese tiempo. Había escuchado las conversaciones. Había cargado sola con ese peso, sin comprender del todo lo que pasaba, pero sintiendo el peligro. Y en lugar de asustarse, había decidido proteger a su madre. En ese momento Catalina comprendió que debía luchar. No solo por ella, sino por Valeria. Por su futuro común. La mañana siguiente comenzó con una sorpresa. Cuando Catalina bajó a desayunar, encontró en la sala no solo a Rodrigo, sino también a su madre, doña Amelia. Buenos días, Catalina, dijo la suegra con ese tono especial que significaba que nada bueno podía haber en esa mañana. Doña Amelia Velázquez de Alvarado era una mujer alta y delgada de 65 años. Vestía siempre de negro, en memoria de su difunto esposo, como afirmaba, aunque don Emiliano había muerto hacía 6 años. Su cabello plateado estaba siempre impecablemente arreglado, y en sus dedos brillaban anillos con diamantes que se transmitían en la familia de generación en generación. Buenos días, doña Amelia, respondió Catalina. ¡Qué sorpresa! No es ninguna sorpresa, la suegra dio un sorbo a su café en una fina taza de porcelana. Rodrigo me habló de vuestros planes para hoy. Decidí acompañarlos. Apoyar a la familia. Catalina miró a su marido. Él evitó su mirada. Mamá, yo te pedí. Empezó. ¿Qué? Doña Amelia arqueó una ceja. ¿Que no viniera? Yo considero que mi presencia es absolutamente necesaria. Es un asunto familiar y pienso formar parte de él. Un escalofrío recorrió la espalda de Catalina. Doña Amelia lo sabía. Era parte del plan, quizá incluso su autora. Todo empezaba a encajar, el odio que la suegra nunca había ocultado, su desprecio por la plebeya que había entrado en su noble familia. ¿Dónde está Valeria?, preguntó Catalina. Vistiéndose, dijo por fin Rodrigo, mirando a su esposa. Pensé que ella también debía venir con nosotros. ¿Para qué? Es un asunto familiar. Y además, le vendrá bien ver cómo los adultos resuelven cuestiones importantes. Catalina quiso protestar, pero luego cambió de idea. Si Valeria estaba cerca, quizá fuera incluso mejor. La niña era la única persona en esa casa en quien podía confiar. El desayuno transcurrió en un silencio tenso.
Doña Amelia hacía preguntas a Catalina sobre su trabajo, sobre sus planes de futuro, sobre su salud, y cada una sonaba como una acusación. Rodrigo bebía café en silencio, lanzando de vez en cuando miradas de advertencia a su madre. Valeria bajó con su mejor vestido, azul con cuello blanco. En las manos llevaba el teléfono, el viejo smartphone de Catalina que ella le había dado para jugar. La niña se sentó a la mesa y empezó a comer en silencio, mirando de vez en cuando a su padre. Valeria, guarda el teléfono, dijo doña Amelia. En la mesa no se juega. No estoy jugando, respondió la niña. Estoy estudiando. ¿Estudiando? ¿Qué cosa? A grabar, Valeria miró a su abuela con sus grandes ojos. En la escuela nos dijeron que las cosas importantes hay que grabarlas. Para no olvidarlas. Doña Amelia frunció el ceño, pero no dijo nada. Catalina notó cómo Rodrigo se tensaba, solo por un segundo, casi imperceptiblemente, pero ella lo vio. Después del desayuno salieron a la calle. Frente a la casa había dos coches, el Mercedes negro de Rodrigo y el Lexus plateado de doña Amelia. Catalina irá conmigo, declaró la suegra en un tono que no admitía objeciones. Rodrigo, tú lleva a la niña. No, dijo Catalina. Yo iré con mi hija. Doña Amelia alzó el mentón. ¿Perdón? He dicho que iré con Valeria. En el coche de Rodrigo. Usted puede ir detrás. Se hizo un silencio. Catalina vio cómo los ojos de su suegra se estrechaban de ira, pero no retrocedió. Era una pequeña victoria, la primera en mucho tiempo. Está bien, escupió por fin doña Amelia. Como quieras. Se subieron al coche, Rodrigo al volante, Catalina a su lado y Valeria en el asiento trasero. Catalina se volvió para mirar a su hija. Valeria le mostró discretamente el teléfono y moviendo solo los labios dijo, estoy lista. La notaría estaba situada en la parte antigua de la ciudad, en la calle Sopeña, a 2 cuadras del famoso Teatro Juárez. El edificio era hermoso, estilo colonial, balcones tallados, una maciza puerta de madera con una placa de latón, licenciado Ernesto García. Servicios notariales. Cuando entraron, Catalina sintió algo extraño. La oficina era lujosa, suelos de mármol, cuadros en las paredes, sillones de cuero en la sala de espera, pero en el aire flotaba algo pesado, casi sofocante. Un olor a dinero y a secretos. La secretaria, una joven con maquillaje impecable, se levantó para recibirlos. ¿Señor Velázquez? El licenciado García los está esperando. Los condujeron a un despacho amplio. Detrás de un escritorio macizo estaba sentado un hombre corpulento de unos 50 años, con el cabello ralo y un espeso bigote negro. Al verlos, se levantó y sonrió ampliamente. Rodrigo. Rodeó el escritorio y estrechó la mano de Rodrigo. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Desde que tu padre. Que en paz descanse. Ernesto, asintió Rodrigo. Permíteme presentarte a mi esposa, Catalina. Y a mi madre, que por supuesto conoces. Doña Amelia. El notario sonrió aún más. ¡Qué honor! Doña Amelia apenas inclinó la cabeza, sin ofrecerle la mano. Catalina miró alrededor. Había otra persona en el despacho, una mujer joven sentada en un sillón junto a la ventana. Hermosa, bien vestida, con largo cabello negro y ojos almendrados. Cuando sus miradas se cruzaron, la mujer sonrió con una sonrisa fría, triunfal. Isabel Mendoza, comprendió Catalina. Rodrigo, al notar que su esposa miraba a la desconocida, se apresuró a decir, ¿y ella? Ella es mi colega. Isabel. Nos ayuda con el proyecto en Querétaro. ¿Colega? Repitió Catalina. Pensé que trabajabas con hombres. Se hizo un silencio incómodo. Isabel se levantó y tendió la mano. Mucho gusto, Catalina. Rodrigo me ha hablado mucho de usted. Catalina no le dio la mano. Simplemente la miró, su vestido caro, su manicura perfecta, su postura segura. Y lo entendió todo. Bien, interrumpió el notario, pasemos al asunto. Por favor, siéntense. Se acomodaron alrededor del escritorio.
Valeria se quedó de pie junto a la puerta, con el teléfono en las manos. Valeria, siéntate, dijo Rodrigo. Estoy bien aquí. He dicho que te sientes. Deja a la niña en paz, intervino Catalina. No molesta a nadie. Rodrigo frunció el ceño, pero guardó silencio. El notario sacó una carpeta del cajón del escritorio y la puso frente a Catalina. Bien, señora Velázquez. Aquí tiene varios documentos que deben firmarse para la reestructuración del negocio familiar. Es un procedimiento estándar, nada complicado. Catalina miró los papeles. El corazón le latía con fuerza, pero se obligó a hablar con calma. Quisiera leerlos antes de firmar. Por supuesto, asintió el notario. Pero eso tomará tiempo. Tal vez podría explicarle lo esencial en pocas palabras. No. Quiero leerlos yo misma. Rodrigo se inclinó hacia ella. Kat, por favor. Ya lo hablamos todo. Es solo una formalidad. Entonces esperarás a que lea esa formalidad. Doña Amelia resopló. ¡Qué desconfianza! Rodrigo, ya te lo dije. Mamá, por favor. Catalina empezó a leer. El primer documento era precisamente aquel, el contrato de cesión de la casa. Leía despacio, deteniéndose en cada palabra, aunque el lenguaje jurídico le resultaba difícil. Pero una cosa la entendió con claridad: si lo firmaba, perdería el derecho a la casa en la que había vivido 5 años. El segundo documento era aún peor. Un acuerdo de divorcio por el que renunciaba a todos los bienes adquiridos en el matrimonio y, lo más monstruoso de todo, a los derechos perentes sobre Valeria. Las manos de Catalina empezaron a temblar. Alzó la vista hacia su marido. ¿Qué es esto?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Esto es solo. Rodrigo se puso nervioso. Solo un seguro. Por si acaso. ¿Un seguro? Carolina sintió cómo la rabia le subía por dentro. ¿Llama seguro a un documento en el que renuncio a mi hija? Catalina, no entiendes. Lo entiendo perfectamente. Se levantó, apartando la silla de un golpe. ¿Quieres tirarme a la calle? Quitármelo todo. Incluso a Valeria. Doña Amelia también se puso de pie. ¿Lo ves, Rodrigo? Te dije que armaría un escándalo. Esa gente de clases bajas no entiende cómo se habla civilizadamente. ¿Clases bajas? Catalina se volvió hacia su suegra. Tiene razón, doña Amelia. Vengo de una familia sencilla. Mi padre es maestro y mi madre enfermera. Ellos me enseñaron la honestidad, algo que, al parecer, no se enseña en su alta familia. ¿Cómo te atreves? Señores, por favor. El notario se levantó, frotándose las manos nervioso. No hagamos. Esto es una reunión de negocios. Todos somos adultos aquí. Se volvió hacia Catalina con una sonrisa forzada. Señora Velázquez, entiendo que los documentos le hayan provocado dudas. Pero le aseguro que todo es perfectamente legal. Solo firme y podremos terminar. Le tendió la pluma. Rodrigo la miraba expectante. Doña Amelia la fulminaba con la mirada. Isabel sonreía apenas. Catalina tomó la pluma mecánicamente, como se toma un objeto que te ofrecen. Sabía que no firmaría. Pero necesitaba unos segundos más para decidir qué hacer. Mamá, no firmes. Todos se volvieron. En la puerta estaba Valeria, sosteniendo el teléfono delante de sí. Mamá, no firmes. Repitió. Quieren engañarte. Rodrigo palideció. Valeria, ¿qué haces? Dame ese teléfono. Pero la niña dio un paso atrás. No. Estoy grabando. Estoy grabando todo lo que dicen. Isabel, que hasta entonces había permanecido en silencio, se levantó de un salto. Quítenle ese teléfono. Un momento, dijo el notario, empezando a ponerse nervioso. ¿Qué está pasando aquí? Valeria pulsó un botón y de los altavoces salió la voz de Rodrigo. Todo ya está listo. Ella firmará los documentos sin sospechar nada.
Ernesto lo arreglará todo. Luego anunciaremos el divorcio y ella se quedará sin nada. Y a Valeria me la quedaré yo. Los tribunales siempre están del lado del padre cuando la madre no tiene ni dinero ni casa. Luego la voz de Isabel, ¿y si se niega a firmar? Y de nuevo Rodrigo, no se negará. Es demasiado confiada. 8 años a su lado, sé cómo manejarla. No notará la trampa hasta que sea demasiado tarde. La grabación seguía, pero Catalina ya no la escuchaba. Miraba a su marido, a ese hombre al que una vez había amado, y no lo reconocía. Era un extraño. Un monstruo con rostro humano. Eso es falso. Gritó Rodrigo. Ella lo montó todo. Exijo que destruyan esa grabación. Declaró doña Amelia. Es ilegal. Pero el notario ya no les prestaba atención. Su rostro se había vuelto ceniciento al comprender la magnitud de la catástrofe. Señoras y señores, dijo con voz temblorosa, me veo obligado. Me veo obligado a suspender este procedimiento. Lo que acabo de oír. Suena a fraude, terminó Catalina por él. Fraude organizado para despojarme de mis bienes y de mis derechos como madre. El notario agarró el teléfono. Yo. Debo llamar a la policía. Ernesto. Rodrigo se abalanzó hacia él. No lo hagas. Podemos arreglarlo. ¿Arreglarlo? El notario retrocedió. Rodrigo, ¿no entiendes? Lo que planeaban es un delito penal. Falsificación de documentos, fraude, coacción para firmar. No voy a participar en esto. Pero ya estás participando. Tú preparaste todos esos documentos. Yo preparé los documentos basándome en la información que tú me diste. Me dijiste que era un acuerdo mutuo. Cállate. Doña Amelia se acercó al notario y lo agarró del brazo. ¿Has olvidado quién te paga? ¿Quién te consiguió este despacho? La familia Velázquez no tolera la traición. Suélteme. La situación se estaba saliendo rápidamente de control. Catalina tomó a Valeria y la apretó contra sí. Nos vamos, dijo. No. Rodrigo le bloqueó el paso. No irás a ninguna parte. Y me darás ese teléfono. No toques a mi hija. En ese momento la puerta del despacho se abrió de golpe. En el umbral estaba la secretaria y, detrás de ella, 2 policías. ¿Qué está pasando aquí? Preguntó uno de ellos, recorriendo la habitación con la mirada. Yo los llamé, dijo el notario, aún intentando liberarse del agarre de doña Amelia. Aquí se está cometiendo un delito. La comisaría de Guanajuato estaba en un edificio antiguo, cerca de la plaza de la Basílica. Catalina nunca había estado allí y el ambiente, los muebles oficiales, las luces fluorescentes, el olor a café y a polvo, le parecía irreal. Los ubicaron en salas separadas para los interrogatorios, a Catalina con Valeria en una, a Rodrigo en otra, a doña Amelia e Isabel en una tercera. El notario también se quedó a declarar. El investigador a cargo del caso, el capitán Rafael Silva, era un hombre de cabello canoso, rostro cansado y ojos penetrantes. Escuchó el relato de Catalina y luego le pidió que mostrara las grabaciones del teléfono de Valeria. Su hija es una niña muy inteligente, comentó cuando terminó la grabación. Me salvó la vida, respondió Catalina. Si hubiera firmado esos documentos, lo habría perdido todo, la casa, el dinero, a su hija, dijo el capitán Silva, negando con la cabeza. He visto muchos casos así. Normalmente las víctimas se dan cuenta de lo que pasó cuando ya es demasiado tarde. ¿Qué va a pasar ahora? Vamos a abrir una causa penal, fraude, falsificación de documentos, intento de privarla de sus derechos parentales mediante engaño. Son cargos graves. Su esposo y sus cómplices podrían enfrentar de 5 a 15 años de prisión. Catalina cerró los ojos. 15 años. El hombre con quien había compartido su vida podía pasar 15 años tras las rejas. ¿Debería sentir satisfacción? ¿Alegría? No sentía nada, solo vacío y cansancio. ¿Y el notario? Afirma que no conocía las verdaderas intenciones de su esposo. Lo verificaremos.
Pero por ahora no hay motivos para considerarlo cómplice. Él preparó todos esos documentos. Según el señor Velázquez, él le proporcionó información falsa. El capitán Silva se encogió de hombros. Desde luego, el notario debió ser más cuidadoso. Tal vez pierda la licencia. Pero probablemente no enfrente responsabilidad penal. Una oficial entró en la sala y susurró algo al oído del capitán. Él asintió y se volvió hacia Catalina. Señora Velázquez, su abogada ha llegado. ¿Mi abogada? Sí. La licenciada Marina Soto. La espera en recepción. Una ola de gratitud recorrió a Catalina. Marina. Claro que había venido. Minutos después, Marina entró en la sala de interrogatorios. Llevaba un traje de trabajo, una carpeta bajo el brazo y una expresión decidida. Catalina. Abrazó a su amiga. ¿Cómo estás? ¿Y Valeria? Estamos bien. Gracias por venir. Como si pudiera hacer otra cosa, dijo Marina, y se volvió hacia el capitán Silva. Represento a la señora Velázquez. Quiero revisar todos los materiales del caso. Por supuesto, licenciada. Sígame. Mientras Marina revisaba los documentos, Catalina se sentó junto a Valeria en la sala de espera de la comisaría. La niña permanecía en silencio, apretando su jaguar de peluche. ¿Estás bien, mi amor?, preguntó Catalina. Valeria asintió. Tenía miedo, dijo en voz baja. Cuando papá gritó. Me asusté mucho. Pero aún así pusiste la grabación. Fuiste muy valiente. Quería protegerte, mamá. Valeria alzó la mirada. Papá es una mala persona, ¿verdad? Catalina no sabía qué responder. ¿Cómo explicarle a una niña de 6 años que el hombre al que llamaba papá había resultado ser un traidor? Papá. Papá hizo cosas muy malas, dijo por fin. Pero eso no significa que siempre haya sido malo. Él te quería. A su manera. Pero quería quitarme de tu lado. Sí. Quería. Entonces es malo, concluyó Valeria con la certeza propia de los niños. Los buenos papás no hacen eso. Catalina no encontró qué objetar. Unas horas después se supo más. La investigación avanzaba rápidamente, en parte gracias a las grabaciones de Valeria y en parte porque los implicados empezaron a delatarse entre sí. La primera en hablar fue Isabel Mendoza. Cuando la amenazaron con acusarla de complicidad en el fraude, lo contó todo. Su relación con Rodrigo había empezado 2 años antes. Se conocieron en una conferencia de negocios en Guadalajara. Isabel trabajaba como consultora inmobiliaria y enseguida entendió que Rodrigo era una presa rentable, rico, influyente, infeliz en su matrimonio. Al menos eso era lo que él le decía. Siempre se quejaba de su esposa, contó Isabel al investigador. Decía que ella no lo entendía, que era una simpleza que no encajaba en su mundo. Decía que quería divorciarse, pero que tenía miedo de perder la mitad de sus bienes. ¿Y usted le propuso una salida? Fue idea de su madre, sonrió Isabel con amargura. Doña Amelia odiaba a Catalina desde el primer día. Quería deshacerse de ella a cualquier precio. ¿Y yo? Yo solo quería estar con Rodrigo. Pensé que lo amaba. ¿Y ahora? Ahora entiendo que me utilizó igual que pensaba utilizar a su esposa. No ama a nadie más que a sí mismo. Las declaraciones de Isabel fueron confirmadas por otras pruebas. La policía encontró correos electrónicos entre Rodrigo, su madre y el notario, correspondencia que mostraba claramente la preparación del fraude. También se descubrió que las firmas de Catalina en algunos documentos habían sido falsificadas. Rodrigo había contratado a un especialista, un antiguo restaurador de arte, que por dinero falsificaba documentos para distintos clientes. Ese especialista también fue arrestado. Pero lo más impactante fue que el plan de Rodrigo iba mucho más allá de un simple divorcio. Si Catalina hubiera firmado todos los documentos, no solo se habría quedado sin bienes, habría quedado endeudada. El esquema preveía que, después de la renuncia voluntaria a los derechos parentales y de la transferencia de todos los bienes a Isabel, Catalina debía asumir un enorme préstamo,
supuestamente para cubrir antiguas deudas familiares. Deudas que, por supuesto, no existían. También podemos acusar a su esposo de intento de fraude financiero a gran escala, le informó el capitán Silva a Catalina. Eso añade varios años más a la condena. ¿Y su madre? Doña Amelia por ahora guarda silencio. Pero tenemos pruebas suficientes de su participación en la conspiración. No saldrá bien librada. Catalina asintió. Debería sentir triunfo, pero solo sentía cansancio. 8 años de vida, desperdiciados. 8 años de amor y confianza, traicionados. Pasó una semana. Rodrigo, doña Amelia e Isabel seguían detenidos. El notario, como se preveía, evitó cargos penales, pero perdió la licencia y su reputación. El escándalo recorrió todo Guanajuato, en una ciudad pequeña, donde todos se conocen, esas noticias se propagan como un incendio. Catalina se mudó temporalmente a casa de sus padres. Su madre, Rosario, lloraba abrazando a su hija, su padre, Jorge, callaba, pero en sus ojos había una rabia tan fría que Catalina temía que pudiera hacer algo irreversible. Voy a ir a verlo a la cárcel, declaró Jorge una noche. Quiero mirarlo a los ojos. Papá, no lo hagas. Eso no cambiará nada. Pero a mí me hará sentir mejor. ¿Y si no te controlas? ¿Si lo golpeas? Ya conoces tu carácter. Jorge guardó silencio, pero Catalina sabía que no cedería. Al final tuvo que pedirle a Marina que hablara con su padre, solo su autoridad como abogada logró impedir que fuera a la cárcel. Valeria afrontaba todo con una fortaleza sorprendente para su edad. Iba a la escuela, jugaba con sus amigas, hacía los deberes. Solo a veces, por las noches, Catalina oía cómo su hija lloraba en la almohada. Entonces iba a su cuarto, se acostaba a su lado y simplemente la abrazaba, sin decir una palabra. Un día Valeria preguntó, «Mamá, ¿a papá lo meterán en la cárcel por mucho tiempo?» «Es posible», respondió Catalina con sinceridad. «¿Podré visitarlo?» La pregunta tomó a Catalina por sorpresa. «¿Tú quieres verlo?» «No lo sé», Valeria pensó un momento. «Es una mala persona. Pero sigue siendo mi papá. A veces era bueno. ¿Recuerdas cuando me enseñó a andar en bicicleta?» Catalina lo recordaba. Había sido 3 años antes, en el parque de Guanajuato, una mañana soleada de domingo. Rodrigo corría junto a la bicicleta, sosteniendo el sillín, mientras Valeria chillaba de emoción y de miedo. Cuando por fin logró pedalear sola, él la levantó en brazos y la hizo girar, riendo de felicidad. ¿Quién era ese hombre?, pensó Catalina. ¿Y a dónde desapareció? Si quieres verlo, encontraremos la manera, le dijo a su hija. Pero no es obligatorio. Y no tiene que ser pronto. Primero debes recuperarte tú. Y él también. Valeria asintió. Está bien, mamá. Lo pensaré. Pasaron 3 meses. La investigación concluyó y el caso fue enviado a juicio. El proceso se celebró en la sala principal del Tribunal de Guanajuato, un majestuoso edificio del siglo XIX con columnas y estucos. La sala estaba llena, periodistas, curiosos, amigos y enemigos de ambas partes. El escándalo de la familia Velázquez se había convertido en la noticia principal de la región, y todos querían ver el desenlace con sus propios ojos. Catalina estaba sentada en la primera fila, junto a Marina y a sus padres. Valeria no estaba allí. Catalina decidió que la niña no debía presenciar el juicio. Se quedó en casa con la abuela Rosario. En el banquillo de los acusados estaban 3 personas, Rodrigo Velázquez, doña Amelia Velázquez de Alvarado e Isabel Mendoza. Los 3 estaban pálidos y demacrados tras meses de prisión preventiva. Rodrigo no levantaba la mirada, doña Amelia se sentaba erguida, con la cabeza en alto, como si fuera ella quien juzgara a los demás. Isabel parecía asustada y perdida. La fiscal, una joven llamada Patricia Vargas, presentó al tribunal todas las pruebas, las grabaciones de Valeria, los correos electrónicos, los testimonios de los testigos, los peritajes sobre las firmas falsificadas.
El cuadro que se dibujaba era claro e implacable. Los tres acusados habían planeado de manera consciente y deliberada despojar a Catalina Reyes de sus bienes, su dinero y sus derechos parentales, utilizando engaño, falsificación y manipulación psicológica. Los abogados defensores intentaron impugnar las pruebas. Alegaron que las grabaciones se habían hecho ilegalmente, que la correspondencia electrónica podía haber sido falsificada, que Catalina estaba al tanto del plan y se echó atrás en el último momento. Mi clienta, doña Amelia Velázquez de Alvarado, declaró su abogado, es un miembro respetado de la sociedad. Ha dedicado su vida a la beneficencia y al apoyo al arte. Las acusaciones en su contra se basan en chismes y conjeturas. Pero la jueza, una mujer mayor, de cabello plateado y mirada aguda, fue inflexible. Señor defensor, dijo, ante este tribunal no hay chismes, sino pruebas documentales. Las grabaciones realizadas por una testigo menor de edad son admisibles según la legislación mexicana, especialmente en casos de violencia doméstica y fraude. Se rechazan sus objeciones. Cuando llegó el turno de Catalina de declarar, se puso de pie y se acercó al estrado. Su voz era suave, pero firme. Durante 8 años, comenzó, estuve casada con un hombre que creía un esposo amoroso y un padre atento. Confié en él sin reservas. Nunca sospeché que fuera capaz de traición. Contó su vida con Rodrigo, los primeros años felices, el nacimiento de Valeria, como poco a poco algo empezó a cambiar, la frialdad, la distancia, las llamadas extrañas y las llegadas tardías. Cómo buscaba excusas para su comportamiento porque no quería ver la verdad. Si no fuera por mi hija, dijo Catalina, con la voz quebrada, lo habría perdido todo. Valeria, una niña de 6 años, resultó ser más sabia y más valiente que yo. Vio lo que yo me negaba a ver. Grabó lo que yo no quería oír. Nos salvó a las dos. En la sala se oyeron sollozos. Catalina vio cómo su madre se secaba las lágrimas, como los periodistas escribían frenéticamente en sus libretas, como el rostro de Rodrigo se deformaba, no por arrepentimiento, sino por rabia y humillación. No siento odio por estas personas, continuó Catalina. Ni siquiera ahora. Solo siento tristeza y decepción. Tristeza por los años que perdí. Decepción por el hombre al que amé. Pero no estoy rota. Soy más fuerte de lo que ellos pensaron. Y voy a seguir viviendo, por mí y por mi hija. Después de su testimonio hubo una pausa. La jueza declaró un receso para el almuerzo. Durante el receso Rodrigo se acercó a Catalina, escoltado, por supuesto, pero los abogados acordaron un breve encuentro. Catalina, empezó él, quiero que sepas. ¿Qué? Ella lo miró a los ojos. ¿Qué te arrepientes? ¿Qué en realidad me amabas? Que todo esto fue un terrible error. Yo. Rodrigo vaciló. No quería que terminara así. No, Rodrigo. Querías exactamente esto. Lo planeaste durante meses, si no años. Me mentiste cada día. Me traicionaste con otra mujer. Intentaste quitarme a mi hija. Fue idea de mi madre. Ah, claro. Todo es culpa de mamá, Catalina negó con la cabeza. Eres un hombre adulto, Rodrigo. Tú tomaste esas decisiones. Elegiste ese camino. Y ahora pagarás por ello. Catalina, por favor. No tengo nada que decirte. Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo. Aunque sí hay algo. Valeria preguntó por ti. Quiere entender por qué hiciste esto. Y yo no sé qué responderle. Porque yo tampoco lo entiendo. Rodrigo abrió la boca, pero no dijo nada. Catalina se fue sin mirar atrás. Después del almuerzo el juicio continuó. Llegó el turno de los acusados de declarar. La primera fue Isabel. Lloraba, se arrepentía, decía que la habían engañado. Rodrigo me decía que su matrimonio estaba muerto desde hacía tiempo, sollozaba. Que él y Catalina ya habían acordado el divorcio. Que los documentos eran solo una formalidad. Yo no sabía que la estaba engañando. La fiscal Vargas fue implacable. Señora Mendoza, usted estuvo presente en reuniones donde se discutía el plan para despojar a Catalina Reyes de sus bienes y de sus derechos como madre.
Usted sabía de las firmas falsificadas. Usted figuraba como beneficiaria de la casa familiar. ¿Y afirma que no sabía nada? Yo no lo entendía. ¿O simplemente esperaba que todo le saliera gratis? Isabel rompió a llorar. El testimonio de Rodrigo fue distinto. No se arrepentía ni se excusaba, atacaba. Catalina siempre fue una ingrata, declaró. Yo le di todo, casa, dinero, estatus. ¿Y ella? Siempre se quejaba. Nunca estaba satisfecha. No sabía comportarse en sociedad. Avergonzaba a nuestra familia. ¿Y por eso decidió quitarle a su hija? Preguntó la fiscal. Valeria estará mejor conmigo. Catalina es una madre incompetente. Malcría a la niña, consiente todos sus caprichos. Esa madre incompetente crió a una hija lo bastante inteligente y valiente como para descubrir su complot. Una niña que a los 6 años mostró más honestidad y dignidad que usted en toda su vida. Rodrigo se puso rojo de ira. Ella robó mi teléfono. Me espió. Ella grabó sus conversaciones en las que planeaba un delito. La ley no prohíbe grabar conversaciones si uno mismo es parte de ellas o si se hace con fines de protección. Eso es injusto. ¿Injusto? La jueza levantó la mano pidiendo orden. Señor Velázquez, parece que no comprende la situación en la que se encuentra. Está acusado de delitos graves. Le aconsejo que muestre al menos un poco de humildad. Rodrigo guardó silencio, pero el odio en sus ojos hablaba más que cualquier palabra. La última en declarar fue doña Amelia. Estaba serena, casi majestuosa, pese al uniforme de prisión. Siempre quise lo mejor para mi hijo, dijo. Y para esta familia. Sí, admito que no amaba a Catalina. No encajaba con nosotros por su origen, su educación, su cultura. Pero nunca quise hacerle daño. Sin embargo, las pruebas dicen lo contrario, objetó la fiscal. La correspondencia electrónica demuestra que fue usted quien inició el plan. Eso es mentira. Aquí hay un correo fechado en enero del año pasado. Cito, esa mujer es un parásito que se ha pegado a nuestra familia. Es hora de deshacernos de ella. Rodrigo, conozco la manera. Hablaremos cuando nos veamos. ¿Son sus palabras? Doña Amelia guardó silencio. Y aquí hay otro mensaje. Marzo, el notario está listo. Los documentos estarán preparados en una semana. Asegúrate de que esa idiota no sospeche nada. ¿También son sus palabras? Yo. No lo recuerdo. Pero los servidores de correo sí lo recuerdan. Y el peritaje forense confirma la autenticidad de esos mensajes. Doña Amelia levantó el mentón. Hice lo que consideré necesario para proteger a mi familia. Si eso es un crimen, júzguenme. Eso es exactamente lo que estamos haciendo, respondió la jueza. Tras 3 días de audiencias, el tribunal se retiró a deliberar. El veredicto se anunciaría una semana después. Catalina pasó esa semana como en un sueño. Iba a trabajar para sorpresa de sus compañeros, que pensaban que pediría licencia. Se ocupaba de Valeria, la ayudaba con las tareas, la llevaba a clases de baile, le leía por las noches. Hablaba con Marina, que la mantenía al tanto de los asuntos legales. La fiscal está segura de que la condena es inevitable, le dijo Marina. La única incógnita es la duración de las penas. ¿Y la demanda civil? La estamos preparando en paralelo. Tienes derecho a la mitad de los bienes adquiridos durante el matrimonio, más una indemnización por daño moral y la custodia total de Valeria. No quiero su dinero, dijo Catalina. Solo quiero proteger a mi hija. Lo entiendo. Pero piensa en el futuro. Necesitas recursos para darle a Valeria educación, vivienda, todo lo que necesite. Esas personas intentaron destruirte. No tiene nada de malo recibir una compensación justa. Catalina lo pensó. Marina tenía razón. El orgullo es bueno, pero no alimenta. Está bien, dijo. Haz lo que creas necesario. El día del veredicto amaneció brillante y soleado, un contraste extraño con la tensión en la sala del tribunal.
Catalina estaba sentada en el mismo lugar de siempre, junto a Marina, sus padres y algunos amigos. La sala estaba llena. La jueza entró exactamente a las 9. Todos se pusieron de pie. El tribunal ha escuchado a las partes, ha examinado las pruebas y ha llegado a las siguientes decisiones, comenzó. Catalina contuvo la respiración. En el caso de Rodrigo Velázquez, el acusado es declarado culpable de todos los cargos presentados: fraude a gran escala, falsificación de documentos, intento de privación ilegal de los derechos parentales y manipulación psicológica. El tribunal lo condena a 12 años de prisión. Un murmullo recorrió la sala. Rodrigo palideció aún más. En el caso de Amelia Velázquez de Alvarado, la acusada es declarada culpable de organización de fraude, instigación al delito y complicidad en la falsificación de documentos. El tribunal la condena a 10 años de prisión. Doña Amelia no se inmutó. Solo sus manos, apretadas en puños, se pusieron blancas. En el caso de Isabel Mendoza, la acusada es declarada culpable de complicidad en el fraude. Teniendo en cuenta su cooperación con la investigación y la ausencia de antecedentes penales, el tribunal la condena a 5 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional tras 2 años. Isabel rompió a llorar, no se sabía si de alivio o de miedo. El tribunal también ordena que todos los bienes que fueron retirados ilegalmente o que se planeaba retirar a la víctima Catalina Reyes les sean restituidos en su totalidad. Los acusados deberán pagar una indemnización por daño moral, cuyo monto se determinará en un proceso civil separado. La jueza cerró la carpeta. Se levanta la sesión. Catalina permaneció inmóvil mientras la sala estallaba a su alrededor. La abrazaban, la felicitaban, le decían cosas. Ella no oía nada. Solo una idea giraba en su mente: se acabó. Por fin se acabó. Pasó un año. Catalina estaba sentada en la terraza de una pequeña casa en San Miguel de Allende, mirando el atardecer. El cielo se teñía de tonos rosados y dorados, y las siluetas de las iglesias coloniales parecían recortadas en terciopelo negro. Esa casa la compró con el dinero obtenido en la demanda civil. Era pequeña, acogedora, con un jardincito donde Valeria jugaba con su nuevo perro, un labrador rojizo llamado Coriandro. Un nombre extraño para un perro, pero Valeria insistió. Huele a cilantro, explicó. Catalina no discutió. La vieja casa de Guanajuato, la casa de la familia Velázquez, fue vendida. Catalina no quiso quedarse allí. Demasiados recuerdos, demasiado dolor. El dinero de la venta lo dividió, la mitad la depositó en una cuenta para Valeria, la otra la invirtió en su propio negocio. Sí, ahora tenía su propio negocio, un pequeño estudio de diseño de interiores en pleno corazón de San Miguel. La ciudad atraía a artistas, escritores y gente creativa de todo el mundo, y había suficiente trabajo. Catalina contrató personal, aceptó proyectos interesantes y fue construyendo poco a poco su reputación. «Mamá», gritó Valeria desde el jardín. «Mira, Coriandro aprendió a traer la pelota». «Muy bien, mi amor. Eres una entrenadora excelente». Valeria había cumplido 7 años. Había crecido, se había vuelto más madura, aunque esa palabra suene extraña para una niña, pero Catalina no encontraba otra mejor. En sus ojos había una nueva sabiduría que no suele tener una niña de su edad. Había vivido algo que no todos los adultos soportan y había salido de ello más fuerte. A veces por la noche Valeria aún lloraba. A veces preguntaba por su padre. Catalina respondía con honestidad, en la medida de lo posible con una niña. Sí, papá estaba en la cárcel. No, no podría venir al cumpleaños. Sí, hizo cosas malas. No, eso no significa que no te quisiera. Las personas son complejas. A veces aman y aún así hacen daño. Rodrigo le escribía cartas a Valeria desde la prisión. Catalina las leía primero, era una condición de su acuerdo. Si la carta era apropiada, se la entregaba a su hija. La mayoría lo eran. Rodrigo escribía sobre cuánto extrañaba a Valeria, cuánto lamentaba sus actos y cómo esperaba algún día arreglarlo todo. Catalina no sabía cuán sinceras eran esas palabras, pero dejaba que Valeria decidiera si quería responder.
A veces Valeria respondía. Cartas cortas, escritas con letra infantil: querido papá. Tengo un perro nuevo. Se llama Coriandro. En la escuela todo va bien. Te extraño. Valeria. Eso era suficiente. ¿Puedo pasar? Catalina se volvió. Marina salió a la terraza con 2 copas de mezcal. Claro. Siéntate. Marina le tendió una copa y se sentó a su lado. ¿Por qué brindamos? Por los nuevos comienzos. Chocaron las copas. Marina seguía siendo la mejor amiga de Catalina, quizá incluso más cercana después de todo lo ocurrido. Seguía trabajando como abogada, defendiendo a mujeres en situaciones difíciles. Cuando le preguntaban por el caso más memorable, hablaba de una niña de 6 años con un teléfono que había salvado a su madre de unos estafadores. Tengo noticias, dijo Marina. Pensé que querría saberlo. ¿Cuáles? Doña Amelia pidió la libertad anticipada por motivos de salud. Catalina dio un sorbo al mezcal. ¿Y? La rechazaron. Los médicos de la prisión no confirmaron sus enfermedades. Ya veo. Guardaron silencio. El atardecer se desvanecía, dando paso al crepúsculo. En el jardín Valeria reía jugando con el perro. ¿No sientes satisfacción?, preguntó Marina. La justicia triunfó, los malos fueron castigados. No, Catalina negó con la cabeza. No hay satisfacción. Hay alivio. Hay gratitud porque todo terminó. Pero satisfacción. No. ¿Por qué? Porque esto no es una victoria. Es supervivencia. Yo sobreviví. Valeria sobrevivió. Nos salvamos. Pero no hay nada bueno en esta historia. Solo que lo malo no llegó a ser aún peor. Marina asintió. Lo entiendo. ¿Sabes qué es lo más extraño?, continuó Catalina. A veces recuerdo los momentos buenos. Los primeros años de nuestro matrimonio. Cómo reíamos. Cómo me miraba. Y me pregunto, ¿fue real? ¿O fingía desde el principio? Tal vez ambas cosas. ¿Cómo es eso? Las personas no son estáticas. Tal vez al principio sí te amaba de verdad. Y luego cambió. O simplemente mostró su verdadero rostro, el que había estado ocultando. Nunca lo sabremos con certeza. Catalina lo pensó. Tienes razón. Nunca lo sabremos. Pero eso no importa, dijo Marina. Lo que importa es lo que tienes ahora. Eres libre. Eres fuerte. Tienes una hija que te adora. Tienes un trabajo que amas. Tienes un futuro. Te tengo a ti. Marina sonrió. Siempre. Más tarde, cuando Marina se fue y Valeria se quedó dormida, Catalina se sentó en silencio mirando las estrellas. El aroma del jazmín llegaba desde el jardín. Había perdido mucho, pero se había encontrado a sí misma. Y eso era suficiente. 17 años después. Valeria Velázquez Reyes estaba de pie frente al espejo, ajustándose la toga de graduación. En una hora comenzaría la ceremonia de entrega de diplomas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guanajuato, la misma universidad donde una vez había estudiado su madre. ¿Estás lista? Catalina entró en la habitación con un ramo de lirios blancos en las manos. Mamá. Valeria se volvió y la abrazó. Compraste mis favoritos. ¿Cómo podría olvidarlo? Se miraron, 2 mujeres unidas no solo por la sangre, sino por una historia compartida. Catalina tenía 45 años, pero parecía más joven, esbelta, con el cabello corto que llevaba desde hacía algunos años, y con unos ojos en los que brillaban calma y fortaleza. Valeria se había convertido en una belleza, alta, de cabello oscuro, con los mismos ojos marrones con destellos dorados que su madre. Pero bajo esa suavidad exterior había un carácter de acero, el mismo que se había revelado cuando, con solo 6 años, salvó a su madre de los traidores. ¿Estás nerviosa?, preguntó Catalina. Un poco. Es normal. Valeria sonrió. ¿Recuerdas que me contaste cómo fue tu graduación?
¿Cómo tú y la tía Marina celebraron toda la noche en la plaza de la Basílica? Claro que sí. Bebíamos tequila y cantábamos. Los guardias intentaron echarnos varias veces. Habrá que repetir la tradición. Solo no te pases. Rieron. ¿Lista?, preguntó Catalina. Siempre. Salieron de casa juntas, del brazo. El sol brillaba con fuerza y las casas de colores de Guanajuato resplandecían como gemas esparcidas por las colinas. De camino a la universidad, Valeria preguntó, ¿recibiste carta de papá? Sí. Rodrigo había salido de prisión 8 años atrás, cumplió 10 de los 12 años y obtuvo la libertad anticipada por buena conducta. Doña Amelia murió en la cárcel de un infarto, 3 años antes de que liberaran a su hijo. Isabel hacía tiempo que había desaparecido, se fue a algún lugar de Sudamérica y nunca volvió a dar señales. Rodrigo vivía ahora en Ciudad de México y trabajaba como consultor en una pequeña empresa. Le escribía a Valeria con regularidad, ella respondía cuando tenía tiempo. Su relación era complicada, pero existía. Dice que quiere venir a la graduación. Lo sé. Me pidió permiso. ¿Y qué le dijiste? Que es tu decisión, no la mía. Valeria guardó silencio, pensándolo. Le dije que podía venir. Pero que tendría que sentarse en las últimas filas. Y que no se acercara a ti. Es sensato. Mamá, ¿te molesta? Catalina suspiró. Valeria, hace mucho que dejé de estar enojada con tu padre. Acepté lo que pasó y seguí adelante. Si quieres que él sea parte de tu vida, es tu derecho. Ya eres una adulta. ¿Pero no te duele? Catalina lo pensó. No. Antes sí. Durante mucho tiempo. Pero ahora. Ahora solo estoy agradecida por lo que tengo. Por ti. Por la vida que construimos. Porque todo terminó así y no de otra manera. Llegaron a la universidad. En la entrada ya se reunían los graduados con sus togas, sus padres, los profesores. Marina los esperaba en los escalones, era invitada de honor como una de las egresadas más exitosas de la Facultad de Derecho. Aquí están. Corrió a abrazarlas. Valeria, estás preciosa. Catalina, ¿estás llorando? No estoy llorando, mintió Catalina, secándose los ojos. Claro que no. Valeria se rió. Vamos, la ceremonia empieza. Entraron juntas al edificio, 3 mujeres unidas por la amistad, el amor y una historia compartida. Detrás de ellas, entre la multitud de familiares, apareció un rostro conocido, envejecido, con canas, pero aún reconocible. Rodrigo miraba desde lejos, sin atreverse a acercarse. Catalina lo vio. Sus miradas se cruzaron por un segundo y ella apartó la vista. No con rabia, ni con dolor. Simplemente. Con indiferencia. Era la mejor señal de que realmente había sanado. La ceremonia fue maravillosa. Cuando anunciaron el nombre de Valeria Velázquez Reyes, la sala estalló en aplausos. La joven subió al escenario, recibió su diploma con honores y se volvió hacia el público. Quiero dedicar este logro a mi madre, dijo al micrófono. Mamá, esto es para ti. Catalina lloraba sin ocultar las lágrimas. Marina la abrazaba por los hombros. En las últimas filas alguien también lloraba, pero ya nadie lo notó. Después de la ceremonia salieron a la plaza frente a la universidad. El sol se inclinaba hacia el atardecer. Entonces, dijo Valeria, ¿listas para celebrar? Siempre. Y se fueron 3 mujeres, riendo y abrazándose, hacia una nueva noche, una nueva vida, un nuevo comienzo. Porque al final eso es lo más importante, no lo que fue, sino lo que será.